Radio Hugo presenta Ruta Francófona, un programa del Centro de Empleabilidad Francófono donde se conversarán de diversos temas relacionados con la francofonía, territorios donde se habla francés. Bonjour a toutes y a tous, están escuchando Ruta Francófona para un nuevo capítulo junto al autor belga Alexis Alvarez. Buenas tardes, Alexis. Hola, ¿qué pasa? Nuestro invitado del día de hoy nació en Namur, Bélgica, y es escritor, traductor, músico y profesor. Tras dos poemarios, Exercice de chute y Une année sans lumière, su primera novela, Relation, es un paso más adelante en la escritura. Tenemos el placer de recibir a Alexis Alvarez gracias a la representación Wallonia-Bruselas en Chile, quien lo invitó en el marco de la campaña Lisez-vous le belge, lee usted el belga. Alexis, ¿podrías presentarte por favor a nuestros y nuestras oyentes? Por supuesto, pues nada, yo soy poeta, como bien lo dijiste, soy también novelista y también soy músico, cantante y también soy profesor de español y también un poco traductor, o sea que sí que hago un montón de cosas. Y nada, pues estoy encantado de estar aquí en Chile por una semana y todo bien, sí. Qué bueno. Ya, voy a entrar en las preguntas que te voy a hacer. Sí. ¿Qué temas o experiencias personales inspiran más tu escritura, tanto en la poesía como en la narrativa? O sea, yo uso mi experiencia personal como base. No, digamos que no la cuento de forma directa, sino que me inspiro para crear algo nuevo, algo un poco diferente, ¿no? Ya sea en poesía como en la novela. Entonces, como el género de la poesía es como un género muy autobiográfico, ¿no? Siempre tienes la sensación de que cuando una persona escribe un poema, lo que te dice lo siente de verdad, pero puede ser que no. También puede haber ficción en el poema y eso me interesa mucho. Ya, muy bien. ¿Y tu novela, Relation, marcó un paso importante en tu carrera? Porque me imagino que escribir una novela es diferente a escribir poemas. ¿Cómo fue la experiencia de escribir justamente narrativa en comparación con poesía, por ejemplo? Bueno, sí que fue una experiencia bastante destacada porque en el mundo francófono la poesía no tiene tanta visibilidad como puede tener aquí en Chile, que me parece que sí que hay muchas actividades, muchas cosas relacionadas con la poesía. Mientras que, yo que sé, en Bélgica, igual en Francia también, las novelas como tienen mucha más llegada, ¿no? Tienen mucho más público. Y entonces, pues eso cambió un poco, un cambio de escala un poco entre la gente que leía mis libros de poesía y ahora la gente de la novela. Como que tienes más prensa, como que tienes más actividades también. Y bueno, entonces, luego, a nivel de escritura como tal, yo llevaba escribiendo narrativa desde hace mucho tiempo, lo único es que no lo publicaba, pero sí que ya lo tenía escrito, entonces fue un proceso bastante fluido. ¿Puedes contarnos un poco de qué trata Relation? Por supuesto, la novela cuenta la historia de dos personajes en Madrid que se separan, ¿no? Y entonces uno de ellos es el que cuenta, es el narrador. Y entonces él se acuerda del otro que se fue. Y es como el duelo, ¿no? Qué recuerdos conserva y tal. Y en paralelo a esa primera historia, digamos, el narrador está también haciendo su tesis sobre un navegante, un conquistador, digamos, español que se llama Orellana, que fue quien navegó por primera vez el Amazonas. Y entonces, como va escribiendo su tesis al mismo tiempo, esa separación, pues hay como un paralelismo entre su recorrido y el recorrido de los navegantes estos por el Amazonas. Ya. Entonces, bueno, de eso trata la novela. Ok, y entonces como para escribir sobre esto del Amazonas, de Orellana, etcétera, tú me imagino que tuviste que investigar también. Exacto. Entonces yo no hice una tesis doctoral, pero me sentía a gusto en ese universo porque hice 2 tesis de máster, entonces, bueno, hice algo de investigación sin hacer la tesis, pero me sentía a gusto, me sentía como capaz de contar cosas. Y bueno, la verdad es que la historia de Orellana y Carvajal, porque Carvajal era un poco como su subordinado, ¿no? de Orellana, pues me interesó mucho, ¿no? Porque es alucinante pensar que esta gente navegó el Amazonas entero
con cuatro planchas de madera, o sea, que eran los barcos de aquel entonces, ¿no? El Amazonas entero. Es alucinante, ¿no? Entonces, Sí. bueno, me interesó y fue un placer buscar información. Qué bueno. Y ya, hablaste un poco de eso antes, pero ¿cuál crees que es el lugar de la poesía en la sociedad actual? ¿Cómo la ves como una herramienta de reflexión, de resistencia, de expresión? Sí, bueno, yo creo que yo no estoy muy a favor, o sea, yo no es que esté a favor o no tiene nada que ver, pero quiero decir que yo no hago poesía comprometida, Ujú. no hago poesía social, no hago poesía política, que existe y algunos lo hacen muy bien y perfecto. Pero, a pesar de eso, la poesía siempre es un poco política porque la poesía me parece como tener cuidado con el lenguaje, tener cuidado con lo que dices, buscar el término adecuado. Eso en nuestra sociedad no se da tanto. Nosotros vamos, yo que sé, en redes sociales igual, se cuentan muchas cosas y sin tener cuidado del idioma, ¿no? De la lengua. Entonces yo creo que la poesía es ese cuidar la lengua y eso es político también. O sea que su papel es recordar que hay que tener cuidado con lo que dices y bueno, eso me parece ser un papel bueno. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Ya, y ahora vamos a hablar de tú como músico. Sí. ¿Dirías, y si es el caso, cómo influye tu práctica musical en tu escritura y viceversa? Bueno, entonces yo tampoco diría que soy músico, porque sí que compuse un par de canciones y canto también, pero tampoco me considero un músico. Músico, yo qué sé, yo no tengo el talento para ser músico, hago cosas un poco básicas. Pero para mí el ritmo es muy importante, ¿no? Yo diría que en la música tienes el aspecto melodía y tienes el aspecto rítmico, ¿no? Y yo soy más bien de rítmica, de ritmos. Entonces, si ya sea en mi poesía como en mi narrativa, Ujú. el ritmo es muy importante, como de poder leer la frase en voz alta y que el ritmo te parezca bueno, ¿no? Entonces, ese papel desempeña la música en mi proceso creativo y también luego escucho mucha música para trabajar, para concentrarme, igual música clásica, igual jazz, bueno, ese tipo de cosas sin letra. Porque Ya. si hay letra Sí, ya es me más desconcentro difícil. y bueno, sí. ¿Y dirías que es igual escribir una canción a escribir un poema? Bueno, yo diría que es parecido. Yo diría que es parecido, lo único es que en una canción puedes repetir 1000 veces la misma cosa, mientras que en un poema tienes que variar, porque yo que sé que en una canción si encuentras algo divertido, lo puedes repetir no 1000 veces, porque tampoco no, pero lo puedes repetir 2 o 3 Ujú. veces, ¿no? Pero sí, yo diría que es un proceso parecido y de hecho algunos poemas se convirtieron en canciones, algunas canciones se convirtieron en poemas, así que bueno. Ok. Sí. Y ya, ¿cómo describes tu proceso creativo? ¿Tienes como algún ritual o hábitos particulares para escribir? O sea, yo cuando me viene mejor la escritura sería por la mañana, muy temprano por la Ujú. mañana. Lo que pasa es que necesito dormir mucho, entonces nunca estoy despierto muy temprano, pero las pocas veces que lo hice noté que sí que la hora era buena, ¿no? Como, dijese, 5 de la mañana sería genial porque no hay ruido, la gente está dormida, no recibes mensajes, no recibes correos, no recibes nada. Entonces, bueno, ese sería el momento ideal si lo consiguiera, ¿no? Luego, el tren también, o Ujú. sea, en Bélgica yo tomo mucho el tren y eso también como que te crea ahí una burbuja que te permite concentrarte bien, o sea que el tren también podría ser un buen sitio para escribir. Ok. Y escuché en una entrevista tuya Sí. en internet que dijiste Sí, que escribías todos los días, que eso era como sí, lo más sí. importante para ti. Sí, exacto. Eso tiene que ver con lo que decías de los rituales que no contesté, pero es verdad que tienes razón. Yo intento, sí, o sea, para mí es importante, es como hacer deporte, ¿no? Es mejor hacer un poco cada día que no ponerte 6 horas el sábado, pero también como hago muchas cosas, es mejor que haga un poquito de todo cada día, porque si no se me viene el tiempo encima y eso. Así que sí que lo intento, pero Ya. bueno, aquí en Chile estoy Sí, descubriendo me demasiadas imagino. cosas y no, pero
palabras nuevas de Chile. Sí, Chile tiene muchas además. Tiene muchísimas, así Tiene que es muy muchas. divertido. Sí. ¿Y cuando escribes como en tu celular, en un papel, en tu compu? ¿O cómo es? Como lo contaba esta mañana, que estuve en otro encuentro, pues escribo, o sea, intento priorizar el papel, porque es lo que más me gusta a nivel de sensación, pero luego también puedo escribir en el móvil y en el celular, y también puedo escribir, también hago audios, notas de audio, mira. también me funciona a veces cuando estás apurado y tienes una idea así que te viene de una manera muy, muy espontánea, ¿no? Entonces eso sí que es interesante, pero hace poco tiempo que apunto cosas De nota, sí, de voz. notas Ya. de voz, exacto. Y después, ¿cómo reúnes todas estas cosas que te vienen así Sí, de repente? exacto, ese es el tema, y ahí empieza el trabajo duro, ¿no? Pero es verdad que, o sea, tú cuando estás escribiendo algo, siempre tu espíritu está mirando hacia cosas que están relacionadas con eso. Claro. Entonces vas a ver cosas que igual de costumbre no te hubieras fijado. Entonces, digamos que, yo qué sé, si estoy escribiendo un libro o un texto sobre discotecas, por ejemplo, porque es lo que estoy haciendo, pues entonces todos los nombres de marcas, de algún camión, de algún coche, de alguna matrícula, yo qué sé, algún color, algún nombre de discoteca mismamente, pues lo apunto y va como relacionado con algo. Ya. Pero luego lo pongo todo en un Word y hay que empezar de cero, digamos. Y ahí hay que quitar. Hay que quitar básicamente muchas cosas e intentar componer algo con lo que tienes. Ya, ok. Pero efectivamente, una cosa que me parece importante en relación con eso es que tienes que hacerlo relativamente rápidamente. O sea, quiero decir, no puedes dejar la nota de audio durmiendo 2 años, porque ya no. O sea, lo mejor sería en la misma semana pasarlo todo al documento Word enorme, y eso sería lo mejor, porque si no luego ya no te acuerdas de qué idea era exactamente y tal. Sí, o sea que, más difícil relacionarlo. Exacto. Ya, súper. Bueno, antes de continuar con la segunda parte de nuestra entrevista, les ofrecemos una breve pausa musical con una música elegida por nuestro invitado Alexis Álvarez, A la vie, à la mort, de Nicolas Michaud. Entre deux rendez-vous, je vous déclare ma flamme. Entre deux rendez-vous, je vous déclare ma flamme. À la vie, à la mort. On sait bien que demain n'appartient qu'à la nuit, mais cela ne fait rien. On se donne à la nuit, à la vie, à la mort. Et les mots que l'on dit ne disent pas grand-chose, mais vous ne m'en voulez pas. Nous livrons à l'hiver des combats difficiles et des Ardennes à la mer. On enregistre des films à la vie, à la mort. Nous portons au bûcher les chagrins de l'enfance et courons délivrer, tenter notre chance à la vie, à la mort. Et le vent dans la plaine semble souffler pour rien. Vous ne vous envolez pas. Quand la neige aura fondu, nous battrons la campagne en attendant déçus que la campagne nous gagne à la vie, à la mort. Et les mots que l'on dit ne veulent rien dire du tout, mais vous
ciel inutile, nous nous faisons nos adieux, que quelques mots futiles, pour se faire ces adieux à la vie, à la main, à la vie, à la main. Estamos de vuelta con el autor belga Alexis Alvarez para esta segunda parte del podcast Ruta Francófona. Alexis, has trabajado en revistas literarias y antologías. ¿Qué te aportan estas colaboraciones como autor? Hombre, me aportan mucho. Yo creo que la revista puede ser un medio bueno para avanzar en un texto, ¿no? Porque tú cuando estás escribiendo un libro de poemas o una novela estás como muy solo, ¿no? Y entonces tener ahí a veces plazos para decir tal fecha, mando el texto a la revista, tal, ayuda. Lamentablemente hay cada vez menos revistas y antologías. Eso es un poco diferente porque antologías ya como que los seleccionan otros, ¿no? Ya son otros, dicen, tal poema me gustó, lo vamos a incluir en esta antología. Entonces ya es como menos, no suele ser material nuevo. Bueno, a veces sí es material nuevo, así que... Pero no es muy frecuente, digamos. En el mundo francófono las revistas no funcionan muy bien. Y creo que aquí tampoco. Pensaba que aquí había más, pero la gente con la que me crucé no parece decir que tampoco hay mucha vida de revistas. Ya, y hablando de mundo francófono, tú eres belga. Sí. ¿Crees que tu contexto cultural influye en tu perspectiva literaria? O, otra pregunta, ¿sientes que la literatura belga tiene una voz única dentro de la francofonía? Hombre, yo creo que no... O sea, para mí la literatura francófona se define por el idioma y no se define tanto porque seas de Francia o de Bélgica. Yo cuando voy a comprar un libro me da igual que sea de un francés o de un belga, no me importa. Y tampoco le veo tanta diferencia. Lo que pasa es que a veces sí que te intentan catalogar un poco como el belga que está por ahí, ¿no? Entonces es como los belgas incluso también, o sea, quiero decir, es por partes iguales, ¿no? Entonces yo me alimento de mucha literatura hispana también, entonces tampoco me siento como atado ahí a la literatura belga, pero me encanta la literatura belga y la defiendo y la promuevo todo lo que pueda, pero digamos que no me siento atado a eso. ¿Y cuál era la otra? Sí, bueno, no sé si la literatura belga tiene una voz única, igual la tuvo, pero me parece que ahora estamos en un mundo como muy mundializado y esas diferencias no se notan tanto. Claro. Vamos todos a las mismas fuentes, ¿no? Más o menos. La aceleración del tiempo, las redes sociales, pues esas son cosas un poco universales. Como transversales. Sí. Y creo que lees mucho en español. ¿Podrías contarnos, por ejemplo, de un autor o de una autora que te guste particularmente y por qué? Sí, bueno, entonces podría contar cosas de de un autor y una autora, y el autor sería Roberto Bolaños, chileno, que me encanta, que ya leí varias novelas, todavía me quedan muchas por leer, pero sí que bueno, y además con la oportunidad de mi venida a Chile, pues nada, me leí incluso más, intenté buscar también su relación con Bélgica, que tiene alguna. Entonces, bueno, fue interesante. Y luego a nivel de autora, pues yo diría que yo tuve la oportunidad de traducir una autora española que se llama Luna Miguel, que es una pasada. Y entonces yo diría Luna Miguel como es una poeta muy joven y muy súper interesante que vino a Chile, que está a veces en México, en Argentina. O sea que yo creo que tienen que leerla. Y el libro que yo traduje al francés se llama Poesía masculina. Pero sí, es interesante. Ya, qué bueno que te guste tanto Bolaño y que te haya dado la oportunidad de venir a Chile. Exacto, sí. Me alegra mucho. ¿Y podrías compartir con nosotros algún detalle sobre tus próximos proyectos, que sea un libro o algo musical, una colaboración tal vez? Sí, bueno, mi próximo proyecto sería escribir en español directamente. ¿Ya? Eso sería un reto increíble. Y lo estoy consiguiendo con textos así breves, entonces estoy intentando hacer un libro sobre discotecas, como decía antes, que sería como poemas a propósito. Cada poema sería una discoteca diferente y bueno,
estoy en ello. Y luego, algo musical, estoy intentando frenar un poco el lado musical. Por un lado, porque el ámbito de la música, si no estás muy arriba, está muy mal. Con Spotify y tal, es muy, muy difícil sacar algo de lo que haces. Y llegar a la gente también. Pero sí que estoy pensando en una colaboración con un DJ belga de Bruselas que se llama Rari. Y es como ya muy, muy tecno, pero me interesaría hacer algo un poco más tecno, más cañero, ¿no? Como, qué bien. A ver un poco cómo puedo poner voz en esta música y cómo podemos ahí crear algo juntos. Y bueno, eso sería a nivel musical. Pero bueno, un tema nada más, no me voy a lanzar en cosas más ambiciosas. Interesante. Y ya, ¿qué consejo le darías a jóvenes escritores o poetas que desean iniciarse en el mundo literario? Bueno, eso lo dije también antes porque lo estuve pensando cuando me mandaste las preguntas. Yo creo que yo diría no pierdas ninguna oportunidad de apuntar cosas que te parecen interesantes, sea donde sea, en cualquier contexto. Haz notas de voz si quieres, hazlo como quieras, pero las ideas y las cosas que vives se van muy pronto, estamos en un mundo en el que siempre estamos pensando en 1000 cosas, tenemos 1000 cosas previstas todo el rato, que si cena, que si tal, que si cual, que si preparar esto, lo otro, y nuestro cerebro está como todo el día en plan histérico, ¿no? Entonces, apuntar cosas te permite, pues no, yo qué sé, como conservar un rasgo de eso, sí. Y bueno, eso yo diría, apunta todo lo que puedas, es lo que diría. Me parece un buen consejo. Vale. Y bueno, ¿algo más que quisieras agregar antes de que terminemos nuestra grabación? Nada, estoy súper contento de estar aquí. Estoy conociendo a mucha gente nueva, muchos poetas, estudiantes, mucha gente de Francia, de la francofonía también. Y nada, pues reiterar mis gracias y mi agradecimiento a ustedes y también a la delegación de Wallonia Bruselas en Chile por haberme traído aquí. Gracias a ti. Gracias. Ya, es el final de nuestro capítulo de Ruta Francófona con el autor belga Alexis Alvarez, que agradecemos sinceramente, al igual que a todo el equipo de la representación general Wallonia Bruselas en Chile, por siempre pensar en nuestro programa. Nos despedimos con otra música elegida por Alexis, Vacaciones de invierno, por la banda Planeta No. Central, discutir y no querer vernos
fue, por Radio Hugo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre la cultura francófona a nivel mundial, presentado por el Centro de Empleabilidad Francófono. Sigue escuchando Radio Hugo Online.